Yo los estoy escuchando. ¿Me Ok. escuchamos bien? Pues ya te escuchamos No, bien, dale. perdón. Ya. Bueno, rápidamente, ya no les voy a dar más introducción. Mejor hagamos de esto una plática más interactiva por el poco Dale. tiempo que tenemos. Ustedes platiquen un poco qué es lo que les gustaría saber. Bueno, yo he cubierto todas las fuentes, bueno, casi todas las fuentes, algunas con mayor expertise, otras con menos, como es el caso de deportes, que no es precisamente mi área fuerte, pero bueno, más bien, yo sé que ustedes están en el proceso de formación, van en quinto semestre, a la mitad de la carrera, y pues deben de tener inquietudes sobre qué es lo que más preocupa a qué se quieren dedicar y cómo lo quieren hacer. Obviamente la formación de un periodista local es diferente a la formación de un periodista internacional. No sé, hay una serie, el que cubre economía es diferente al que cubre el aspecto legislativo. Y bueno, cada actividad tiene una serie de particularidades, pero más bien quedo abierto, ustedes pregúntenme y yo les contesto. Ok, Gabriela, a tus órdenes. Para usted, ¿cuál sería la forma más efectiva de hacer un periodismo especializado? Bueno, una cosa que primero hay que tener como periodista es una cultura general y obviamente hay que tener un conocimiento en todas las áreas que te permita poder abordar desde el ámbito económico hasta el ámbito político, el ámbito legislativo, un conocimiento general de tu entorno. Para poder ser especializado, obviamente, cuando tú empiezas a trabajar una fuente, tú empiezas a conocer una serie, a acumular información y a tener un banco de datos que te permita poder acumular la información necesaria y las fuentes necesarias para cuando tú tienes que hacer un reportaje, tú puedas ahora sí que acudir con las personas clave que te puedan ofrecer la información, pero al mismo tiempo contar con tu información de banco de datos que te permita concatenarla para que tú al mismo tiempo puedas elaborar tu tesis o el argumento que tú quieres presentar ante la opinión pública. Obviamente no hay una fórmula como tal, pero sí se requiere un trabajo cotidiano. Es decir, pongamos el ejemplo de los especialistas en el legislativo. El papel del legislativo es bien interesante porque lleva una serie de procesos que si tú no los conoces, si no entiendes desde el momento que se inicia, se prepara la iniciativa de ley, se envía a primera lectura, a dictamen, después se aprueba el dictamen en primera, segunda, tercera lectura, después pasa a pleno y hay una serie de procesos hasta que llega a su publicación en el diario oficial o en el diario centroamericano en este caso. Lleva ese tipo de situaciones, muchas veces cuando tú eres nuevo, pues no entiendes ese proceso y ese es muy importante que tú desde un principio puedas especializarte en qué fase se encuentra una iniciativa de ley. Eso por decirte en el ámbito legislativo, pero por ejemplo estás en el ámbito policial. Obviamente ahí lo más importante, por ejemplo en el ámbito policial decían en México que la mejor forma de hacer los periodistas es llevarlos al plano policial porque ahí es donde se hacen las mejores crónicas. Entonces, obviamente ahí tú tienes que aprender a narrar cómo sucedió una situación, ¿no? No solamente decir matóla y violóla, y o el uso de los verbos en críticos, sino que además tienes que narrar para que sea atractiva la historia y no caer en el amarillismo de la mayoría de los medios de que en un ambiente dantesco apareció fulanito de tal o no sé. Digo, es un poco lo que yo te puedo decir. Gracias. A tus órdenes. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Una pregunta. En cuanto a las especialidades, ¿se nace o se hace? Es decir, ¿es algo es un gusto que se va adquiriendo con el transcurrir? Tu pregunta es un poco, ¿cómo decirte? No sé, te lo voy a decir, te lo voy a responder de esta manera. Sí, obviamente cuando uno estudia la carrera de periodismo, uno piensa primero en escribir la verdad. Uno piensa que va a tratar de informar lo que verdaderamente ocurre en la realidad.
Y pues al mismo tiempo de que vas tú teniendo sensibilidad para transmitir lo que tú quieres, también tienes afinidad por ciertos temas. Hay gente que tiene especialidad por el plano, por ejemplo, deportivo. Yo personalmente, el plano deportivo ha sido una de las fuentes que menos desarrollé. Sin embargo, tuve que cubrirlo en muchas ocasiones. A mí en alguna ocasión me mandaron a cubrir, por ejemplo, el Mundial de Béisbol Infantil. Y yo la verdad no conocía mucho de béisbol. Sin embargo, tuve que aprender en ese momento cosas básicas para poder escribir las notas. Ahora, ¿qué sucede? Mis notas no tenían el grado de profundidad que lo hacían, por ejemplo, algunos compañeros que conocían perfectamente desde las ligas, de las edades, Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando una vez voy a cubrir el béisbol en Nicaragua, un mundial de béisbol infantil, me acuerdo que iba con mi corresponsal de prensa de aquí. Y entonces me acuerdo que llegamos, era un partido, y de pronto me dice el compañero, knockout. Y entonces le digo, ¿te estás burlando de mí o qué es lo que quieres? No, chico, dice, es que es knockout. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, eso es en box. No, dice, también en béisbol hay knockout. ¿Cómo? Sí, dice, cuando hay un cierto número de carreras en un cierto inning, me parece que hay 13 carreras en el séptimo inning, automáticamente ya se toma como knockout. 13 carreras a 0, una cosa así. Entonces, obviamente, con él aprendí muchas cosas. Sin embargo, obviamente su nivel de especialización en el ámbito deportivo era mucho más alto que el mío. Ahora, no es que nazcas, obviamente tú te vas haciendo, no hay ninguna área que tú no puedas abordar. El chiste es que tú de verdad quieras y además te prepares para hacerlo. Por ejemplo, aquellos que son especialistas en el ámbito económico, no solamente tienen que conocer de los indicadores macroeconómicos, sino también conocer las tendencias internacionales, que te permitan, por ejemplo, entender no solamente la balanza económica, la balanza comercial de un país, sino los elementos que influyen en el incremento del precio de ciertos productos, los principales factores que afectan, no sé, la inflación, etc., cosas por el estilo. Yo creo que más que en hacer, se hacen los periodistas, en todos los planos. Adelante, Pepe. Adelante, Pepe. Solo una pregunta, ¿cómo se maneja la escritura con ustedes o la autoescritura? ¿Cómo lo has sabido manejar a lo largo de tu carrera? ¿Podemos repetir la pregunta si eres tan amable? ¿Cómo se maneja la censura ahí en México o la autoescritura a lo largo de tu carrera periodística? Yo te voy a contar. Yo trabajé durante muchos años en una agencia que era la Agencia Mexicana de Noticias. Yo, en el ámbito internacional, nunca tuve una censura. Es decir, nosotros podíamos escribir todo lo que quisiéramos. Todo. ¿Por qué? Porque nosotros escribíamos de cosas que no tenían interés en México, en términos que no afectaban de manera directa la vida cotidiana de México. La censura es un término que se determina a partir de qué tanto lo que tú escribes o que tú hablas afecta a los intereses de los que son dueños del medio de comunicación. Eso es lo que se podría entender como parte de la censura, es decir, o de quienes financian o de los que dan de alguna manera vida económica al medio. Ahora, esa es mi percepción, ¿eh? Obviamente todos mis comentarios son de índole personal. Sin embargo, que a pesar, por ejemplo, había momentos en los que tú tenías que tener, no es que hubiera censura o no, simple y sencillamente cuando habían ciertos temas, como por ejemplo que se hablaba de México, no importaba de que había que revisar el tema de manera más, había un escrutinio más específico sobre cómo se manejaba la información de México. Si yo escribía, por ejemplo, de Daniel Ortega cualquier cosa, no tenía ningún problema. Pero si, por ejemplo, teníamos, no sé, pasó una visita de alguien de México por ahí, eso llevaba ya una doble revisión de la información. Es decir, el tema de la censura y de la autocensura es muy relativo. Y yo creo que no lo debes de ver de manera de que todo puede ser, de que todo es censurable o todo puede ser dicho. No, yo creo que la censura se da en torno a quiénes son los que coordinan el medio de comunicación. Y partamos de un principio, los medios de comunicación
no son instituciones de la caridad, no son instituciones que de alguna manera sean como la Santa Teresa de Calcuta o cualquier santa que puedan imaginarse. Son instituciones que son empresas, y como empresas son negocios, y como negocios tienen intereses, y como tal también juegan en el plano de buscar rentabilidad. Y en esa rentabilidad, obviamente ellos tienen apostados y tienen sus posiciones muy concretas a ciertos temas y a cierta índole. En ese sentido les recomiendo mucho que lean un libro que se llama Hora Cero de Humberto Eco, en la cual narra cómo un periódico, no sé si ustedes ya lo han leído, el último libro de Humberto Eco que escribió. En ese libro narra cómo un periódico que nunca nació y cómo de alguna manera el periódico hacía su agenda informativa. ¿Ustedes ya revisaron lo que es una agenda CETIN? ¿Cómo va viendo ¿Perdón? No está malito, George. Vuélvelo a repetir porque casi no te escucho. No, que en este estamos también con un licenciado, pero también nos gustaría su punto de vista. Bueno, finalmente el tema de la agenda y de decir, la censura se radica en qué tanto en ese momento lo que tú publicas puede afectar a los intereses de los dueños o directivos del medio de comunicación. Es decir, puede ser muy relativo y puede ser, lo que hoy puede ser de interés para ellos, mañana puede ser de censura. A partir de cómo te manejes tú. Si no todo lo que... véanlo, a lo largo de la historia de nuestros países, de América Latina la historia ha sido bien variante. Los que en algún momento tuvieron un papel relevante, en otro momento pasaron a ser personas no gratas, y entonces, ¿sí me explico? Y en ese ir y venir es como vamos determinando lo que viene siendo la censura de un medio de comunicación. Eso es lo que yo creo que se da. Sí, muchas gracias. A ver, otra pregunta. ¿Ya me pregunto? A ver, ¿alguien más, Bueno, compañeros? No se preocupen, miren, en realidad yo creo que el tema ha sido un poco accidentado, ya creo que estamos aterrizando y estamos bajando ya un poco la presión del inicio, de cómo empezamos esta plática. Yo creo que Ronnie me había platicado mucho de ustedes, y bueno, para mí es muy grato estar platicando y comentándoles con ustedes este tema de la especialización de los medios. Yo lo que les podría decir ya como algo personal y ya como una experiencia, es que obviamente cuando yo salí de la carrera no tenía claro ni siquiera a qué me quería dedicar. Yo salí igual que ustedes, queriendo transmitir información, publicarla, diciendo la verdad, siendo objetivo, etc, etc, etc. Con el paso de los tiempos, con el paso del trabajo, me voy dando cuenta de que muchas de las cosas que planteé al inicio no eran como yo lo esperaba. Por un lado, ni iba a publicar todo lo que yo quería, ni tampoco iba a ser objetivo, porque la objetividad no existe como tal, y porque finalmente había cosas que no me interesaba platicar. Lo único que yo quería era viajar. Y en eso yo tuve la oportunidad de insertarme en una agencia internacional, y bueno, pues me comenzaron a mandar a diferentes países, y ahí lo que sí me di cuenta es de que un elemento fundamental para cualquier periodista es tener un nivel de cultura mínimo que les permita poder abordar diferentes temas. ¿Por qué? Porque en el ámbito, por ejemplo, de corresponsales extranjeros, los corresponsales extranjeros trabajan totalmente distintos a los periodistas locales. Ustedes cuando trabajan aquí en su país, por ejemplo, van a Prensa Libre o el periódico, se les asigna una fuente, si no me equivoco. Una fuente en la cual ustedes tienen que cubrir. Tú vas a cubrir legislativo, tú vas a cubrir económicas, tú vas a cubrir diplomáticas, tú vas a cubrir sector privado, taca, taca, taca. Pero cuando tú eres corresponsal, y bueno, eso los hace especialistas de su tema, pero también los hace que se limiten mucho a su entorno y a su universo de cosas. ¿Por qué? Porque tú cuando estás como corresponsal, muchas veces tú empiezas con una nota
sobre política, al mediodía pasas a una nota policíaca y en la noche terminas con una nota de espectáculos. ¿Por qué? Porque esa dinámica, como corresponsal, tú tienes que escribir de todo. Tienes que escribir de economía, tienes que escribir de sociales, tienes que escribir de deportes, tienes que escribir de todos los ámbitos, de todo el acontecer que sea de interés para tus suscriptores. Y eso te obliga a que estés enterado y formado, o que al menos entiendas los diferentes sectores sociales para poder expresarlo en una nota y poderlo platicar. Porque si tú no eres capaz de platicarlo en una nota informativa, mucho menos la gente te va a poder entender. Y tú lo tienes que platicar para que como corresponsal lo tienes que escribir y platicar para que lo entienda no solamente el de Quetzaltenango, sino también el de Salta, Argentina, o el de Texcoco, México. Y eso te lleva al uso de un lenguaje lo más neutro posible, que verdaderamente sea lo más rígido posible con la Real Academia, para que no tengas problemas a la hora de transmitir tu mensaje y no haya confusión. Pero eso yo creo que el tema de la especialización es algo interesante porque puede llegar, por ejemplo, CNN tiene a especialistas. Por ejemplo, te les puedo decir, que yo recuerdo cuando empezó Gabriela Frías, ¿ustedes la conocen en CNN? Bueno, Gabriela Frías cuando empezó era especialista en economía y nada más daba su sector de economía. Sin embargo, cuando tú la ves, es una mujer que puede abordar cualquier tema. Y esa es la versatilidad, cuando tú tienes un nivel de formación mínima que te permite poder generar la entrevista o generar la nota de temas que a veces tú ni siquiera tenías, que pareciera que no eras experto. Que igual mañana, por ejemplo, como corresponsal hay elecciones, no sé, por ejemplo, en Honduras. Habían elecciones en Honduras, pues tú tienes que ser el perfil del candidato. Tienes que contar la historia del proceso electoral. Tienes que contar la historia de Juan Orlando en los últimos 2 procesos electorales que se habían enfrentado. Tienes que contar la historia de quién eran los nacionalistas, quién eran los liberales y quién era libre. ¿Sí me explico? Tienes que tener un cierto bagaje cultural que te permita poder afrontar y poder explicar todos los ámbitos. Ahora, de eso hay gente que tiene especializarse. Hay en todas las agencias áreas y mesas. Nosotros tenemos una mesa de sociales, una mesa de deportes, una mesa de tecnología. Ellos se especializan en esos temas, pero eso no implicaba que los demás no pudiéramos escribir. Entonces, en ese contexto yo creo que es muy importante para mí. Yo lo que me gustaría decirles es que yo creo que más que preocuparse hoy en tema de especialización, lo que sí deben de preocuparse es en tener una base de información cultural que les permita poder entender todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Con qué se van a especializar? Eso déjenselo a la dinámica. Eso déjenselo también a sus gustos. En su momento va a haber cosas que les vamos. Todos ahorita quieren escribir. Miren, yo creo que cuando iba a la secundaria, bueno, aquí que se llama básicos, creo, o no sé cómo se llama el nivel en secundaria. Cada vez que te pedían un trabajo en la universidad o en la secundaria y que todavía se repitió en la universidad, era de prostitución, narcotráfico y violencia. Eran los típicos que se escribían. Entonces, obviamente todos escribimos cuando estamos en un cierto nivel de ciertos temas que son los más comunes. Pero conforme va pasando el tiempo, obviamente vamos teniendo afinidades por ciertos temas, por ciertas inquietudes. Hay gente que le gusta la literatura y obviamente que se va a convertir en un crítico literato. Hay gente que le gusta la tecnología y que va a entender perfectamente todo lo que son procesos de tecnología y etc, etc. Pero eso no, pero yo creo que ahorita lo que ustedes tienen que tener, y es una formación muy fuerte en todos los ámbitos, en cultura general, que les permita poder entender la mayor parte de los procesos sociales que se dan. Esa sería mi recomendación. ¿Habrá alguna duda más? Sí, buenas noches. Mi duda es si como corresponsal en otro país uno tiene más libertad, entre comillas, para publicar,
Es que eso que acabas de decir es bien interesante. Generalmente los corresponsales existe el mito de que son o mejores escritores o que escriben la verdad o que solamente escriben ellos de veras. No, no es que suceda. Lo que sucede es que tú como corresponsal primero, cuando tú llegas a un país extranjero, tu perspectiva de la realidad es totalmente distinta. Por ejemplo, cuando tú llegas a México, todo lo que veas va a ser nuevo. Había un dicho en alguna agencia de noticias que los corresponsales, cuando te mandan a un país nuevo, tardan 6 meses en adaptarte y lo máximo que debes de estar en un país serían 3 años. ¿Por qué? Porque después de 3 años ya todo lo volviste, ya lo escribiste, ya nada te sorprende. Primer punto. Entonces ya, yo me acuerdo cuando yo le pedía, cuando yo era jefe de información y pedía a un corresponsal, aquí en Guatemala, por ejemplo, oye, escríbete algo de la Semana Santa. Y me decía, no, mano, pues ya lo escribí el año pasado. Y entonces te decía, sí, pero vuélvelo a escribir, hazlo. Y te aventaba su mismo rollo y a lo mejor nada más le daba una volteadita a lo que escribía y con un enfoque distinto y no sé qué. ¿Por qué? Porque perdió la capacidad de asombro sobre ese hecho. En cambio, su primera nota cuando la escribió fue una crónica en la que narró todo el proceso desde una perspectiva con ojos distintos. Ese es un primer punto, el nivel de asombro. El segundo punto que yo creo que debes de tomar en cuenta es que cuando tú llegas a un país extranjero, tu perspectiva y tu visión es distinta. Es decir, tú no tienes intereses ahí. Cuando tú estás en México, tienes tu corazón puesto o estás en tu país, quita México, en tu país. Tú tienes tu corazón en diferentes cosas. En el equipo de fútbol, en el partido político, en la comida, en el santo patrono que esté allí, o en las religiones. Y si tú tienes tu corazón, y eso de alguna manera tiene un impacto y una influencia en tu perspectiva y en tu forma de escribir. Cuando tú llegas a un país, pues obviamente tú no conoces a nadie. Tú llegas y escribes lo que desde tu percepción crees que es lo que está pasando. Eso te hace una nota un poco más neutra. No quiere decir que no de tu corazón, porque finalmente todo lo que escribimos tiene parte de nuestro hígado y nuestro corazón. Pero es distinto a que si a mí me mandan a escribir una nota en mi país sobre X tema, pues obviamente yo voy a tener a lo mejor una posición muy personal sobre ciertas cosas. Por ejemplo, actores políticos que te caigan mal o que te caigan bien, pues obviamente tú ya no lo vas a hacer con el mismo enfoque. Y cuando tú estás fuera, pues obviamente tu perspectiva es mucho más neutra. Eso es lo que yo creo que son factores que influyen a que podría parecerse que cuando tú estás afuera no es que escribas mejor o no escribas bien, o tienes menos presión o menos presión. Y lo que obviamente tú llegas y para ti todo es nuevo. Tú vienes a conocer, a aprender. Y eso te da una perspectiva en la cual tú puedes escribir lo que quieras. Es decir, la cuartilla, como decíamos antes, en tu máquina está en blanco. Tú la puedes delinear como tú quieres. Sí, gracias. Okay. ¿Otra pregunta de otro compañero? Voy a leer, buenas noches, voy a leer la pregunta que alguien escribió en el chat porque dice que su micrófono no funciona. Entonces su duda es, Sí. cuando se hace periodismo político, ¿cómo evitamos ser repetitivos o demasiado técnicos? En el caso del periodismo político, híjoles, hay que primero definir qué entendemos por política y también lo que entenderíamos por repetitivos y demasiado técnicos. El tema de la política es bien complejo porque me pido mucho no me poner ejemplos actuales y sobre todo en mi país, porque bueno, que son de los que más conozco porque finalmente soy mexicano y hoy más que nunca América, en todos los países se está viviendo un proceso político muy interesante. Pero veámoslo desde una perspectiva más general. Es decir, obviamente en el ámbito político siempre hay hay temas que se convierten en hegemónicos en el momento, en la coyuntura.
Y eso nos lleva a que muchas veces nos sumemos de manera inherente. Y estamos escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. La virtud radica en qué tanto somos capaces de poder encontrar una perspectiva, un punto de vista distinto para narrar el mismo con una óptica distinta. Ese es un primer elemento para tomar en cuenta. Y el otro, cómo no ser demasiado técnicos. Y eso es muy relativo, ¿no? Es decir, lo importante es la capacidad que tengamos para poder expresar nuestras ideas de la forma más clara. Un elemento que yo he visto mucho aquí en Guatemala, por ejemplo, y que yo se lo digo a mis colegas aquí periodistas y a mis amigos periodistas con los que a veces conmigo, les digo, a veces para poder entender una nota de un periódico aquí en Guatemala, tengo que leer 3 periódicos, porque están escritas un poco confusas. Ustedes leen cualquier periódico y para poder llegar a la nota muchas veces tienen que llegar hasta el 8º párrafo. No cumplen con los elementos básicos de lo que viene siendo una nota informativa, de la pirámide invertida. ¿Dónde y por qué? Y que te permita que tú en lo que vienen siendo tus primeros párrafos, tú puedas entender qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Yo creo que ahí sí el tema de las agencias informativas son la mejor escuela para aprender. ¿Por qué? Porque en la agencia informativa, como saben que tú tienes que te tienen que leer en cualquier país, tú eres muy riguroso con los géneros periodísticos. Creo que ese es un elemento con el cual podemos entender. Por ejemplo, creo que con esa parte, con el uso de los géneros periodísticos de manera adecuada, podemos evitar ser demasiado técnicos o repetitivos. Primer punto. Por ejemplo, una nota informativa, ¿cómo debe ser? El primer párrafo tiene que ser como qué, como cuándo, dónde y por qué. Pero además no solamente eso, empezar con sujeto, verbo y complemento. La mayoría de las notas que ustedes ponen en los periódicos no empiezan con sujeto, verbo y complemento. 1, 2, evitar los calificativos. En todos lados, cuando hay pobreza periodística, hay riqueza adjetiva. No, que no sé qué, no sé cuánto, evitar los adjetivos. 3, en el primer párrafo tiene que ir el hecho. En el segundo párrafo, si no te ocupo el primero, poner el sustento. Y en el tercer párrafo, el contexto. Eso debería ser nuestra estructura de noticia. De tal forma que nosotros leemos los 3 primeros párrafos, ya tenemos la idea de lo que estamos hablando para que al final, lo que nos corten del periódico, ya no sea tan importante. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que adolecemos mucho aquí. No sé, yo los invitaría a que revisaran los periódicos diariamente. Yo lo hago todos los días y verdaderamente a veces entender una nota me cuesta mucho trabajo. Es decir, no tiene contexto, no entiendo de qué está hablando, hasta el 5º párrafo sé de qué es el sujeto, no hay un cumplimiento ni siquiera de gramática, de sujeto y de complemento. Hay una revoltura gramatical que ni les quiero contar. Yo creo que esos son los elementos que podríamos cuidar para poder evitar ser repetitivos y poco técnicos. Gracias Miguel Ángel. No sé si hay alguien más que quiera participar, alguna duda, alguna consulta. Y si no, a mí me gustaría, antes de agradecerle a Miguel Ángel por su tiempo y le decía a los compañeros que pues te manejas con una agenda muy apretada, muy complicada, ¿no? En tu chamba acá en Guatemala y eso se comprende. Pero yo para terminar me gustaría, Miguel Ángel, que nos des tu opinión, obviamente pues opinión personal, sobre el tema mediático en las últimas horas en el país, algo que ha causado revuelo. Yo les decía a los compañeros que Guatemala es uno de los países donde pues es alegre para los periodistas y para muchos corresponsales, ¿verdad? Porque no deja de sorprendernos, no salimos de una y ya estamos metidos en otra, ¿verdad? Entonces siempre hay algo que informar, ¿verdad? O sea, y eso creo yo que lo hace atractivo. O sea, tú sabes de
de corresponsales que han venido acá y se han quedado, o sea, en el país, ¿verdad? Por mucho tiempo, o se han quedado definitivamente acá, pero parte es por eso. Así que si nos puedes dar tu opinión, digamos, de esta, no sé si llamarle guerra mediática, ¿no? Estos temas, cómo surgen, el contexto en el que surgen, no sé si, creo que ahí estamos hablando un poquito de periodismo investigativo, ¿no? Las filtraciones, cómo manejar esas situaciones y que los compañeros que están en esta formación, ¿verdad? Y que van conociendo ya en la realidad cómo es que se dan las cosas, pues tengan elementos que cuando ellos estén ya afuera, pues les puedan servir. Así que, pues para terminar, Miguel Ángel, si nos puedes platicar en torno a esa situación. Difícil, mi querido Ronnie. Es una pregunta muy compleja, sobre todo porque además, pues, yo no quisiera abordar el tema particular de un país, pero les puedo decir esto. Y yo creo que si ustedes hacen una revisión hoy de América Latina, yo creo que ahorita es muy divertido vivir en cualquiera de los países, hasta en Estados Unidos. Es decir, creo que están pasando cosas muy complejas. Hay un momento en el cual, no sé, vivir en Venezuela, vivir en Nicaragua, pareciera que no, pero Honduras mismo, la noticia de la detención, la reciente detención de Juan Orlando, es una noticia que en menos de un mes, es decir, hace el 27 de enero le entregó, y hace menos de un mes él era el hombre fuerte del país, y de la noche a la mañana pasó a ser una persona no grata y directo para Estados Unidos. Entonces, no, yo creo que el caso, es decir, yo creo que Guatemala, como todos los países, está viviendo un momento de agenda de mucha dinámica. Y yo creo que no es que hoy esté más o menos, siempre ha estado igual. Yo me remitiría a lo que decía Foucault. Obviamente cada país genera sus propias leyes, sus propias verdades y sus propias mentiras. En ese contexto, pues obviamente cada país hemos desarrollado diversas y de verdad, hagamos una revisión en América Latina y hoy la agenda es sumamente rica en todos lados. ¿Qué sucede? Mencionas tú el tema de las filtraciones. Obviamente el tema de las filtraciones podríamos sentarnos y ojalá tuviéramos oportunidad y me permitan otro día platicar y que sea en persona. Siento mejor que tenerlos a distancia y con un buen café en la mano y platicarles un poco sobre el tema de las filtraciones y cómo de alguna manera, pues obviamente la información siempre es algo permanente, es algo que es algo que toda sociedad está en constante movimiento. Y cuando hablamos de información es todas aquellas acciones o sucesos que alteren el orden social. Y eso es lo que precisamente nosotros manejamos como información. Es decir, pareciera muy abstracto todo lo que les he platicado, pero no es tan abstracto ni tampoco tan complejo. Es decir, es una cuestión, por ejemplo, de que cuando salgan a buscar la nota, les van a decir, haz la nota. ¿Qué es lo que qué van a entender por nota? ¿Cuál es la nota? Si alguno de ustedes sabe qué es la nota de hecho, o cómo pueden entender cuando le dicen, ve y hace una nota de un diputado, o de, no sé, de un accidente. ¿Cómo van a sacar la nota? Obviamente lo vamos a determinar por muchos factores, pero entre ellos, fundamentalmente por aquellas acciones que alteren el entorno social. Y en ese contexto, obviamente, hay una serie de todos los actores participamos de manera, ahora sí que valga la redundancia, de manera activa en el enriquecimiento de la agenda. Y obviamente algunos tienen mayor interés y vienen ahí las filtraciones, el posicionamiento de agenda. ¿Ustedes ya revisaron, ya llevaron periodismo político? El periodismo político, obviamente de comunicación política, van a ver todo lo que viene siendo el posicionamiento, cómo en la sociedad los diferentes actores sociales que de alguna manera están interesados en el control político, en el control social, van a influir y van a actuar para incidir que su agenda sea la que se posicione. Y si no es su agenda, demeritar la agenda de los demás. Y es un proceso muy, muy complejo. Perdón, Ronnie, que no me ponga, que no sea tan preciso con lo que sucede aquí, pero bueno, digo, es un poco, creo que ahí ustedes tienen mejor experiencia que yo, tienen mayor conocimiento,
pero podemos analizar el caso de otros países y les puedo asegurar que en toda América Latina, hoy más que nunca se está viviendo momentos muy particulares, y yo cuando lo platico con mis colegas de otros países y con mis colegas en México, coincidimos en que hoy particularmente hay un momento muy peculiar, sobre todo en algunas tendencias políticas en América Latina. Ok. Bueno, perfecto, Miguel Ángel. No, se comprende perfectamente. Y gracias de verdad por haber hecho un espacio ahí en tu agenda. Y sí, perdón para los compañeros, igual me sumo a las dispensas, ¿no? Por estas dificultades que muchas veces nos presenta el Internet, pues, que es otro problema en nuestros países, ¿no? La calidad y la cobertura del Internet todavía tenemos mucho por mejorar en ese sentido, pero bueno, reiterarte el agradecimiento de verdad y ojalá algún día podamos poder ampliar este encuentro y qué mejor que fuera de forma presencial, Miguel Ángel. Reconocemos tu trayectoria y agradecemos, reitero, el que hayas hecho este esfuerzo. Así que, pues, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nuevamente reitero mis disculpas hacia ustedes por todo el problema técnico, que no pensé que se fuera a presentar. Ese es el problema, además de trabajar con Mac. Pero con gusto quedo a sus órdenes si alguna vez quieren ampliar la información o conocer de otros temas, con gusto puedo platicar. Y bueno, pues ya Ronnie tiene mis datos y podríamos platicar de lo que ustedes quieran, y yo estoy en la embajada para lo que se les pueda ofrecer. Gracias, Miguel Ángel. Compañeros, a ustedes igual, gracias. Ahí les marqué ya la asistencia en el chat. Y en Classroom les voy a asignar una tareita acerca de esta actividad en particular, así que pendientes ahí en la clase, en Classroom, para que puedan desarrollar esta tarea. Muchas gracias a todos, nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Chao. Muchas gracias. Gracias, Federico. Buenas noches. Adiós. Noches. Feliz noche.